Hola amigos y bienvenidos a este nuevo curso de programación orientada a objetos dentro de Java. Ya vimos en un video dentro de este canal lo que es el curso de Java para principiantes. Ahora vamos a ver curso para intermedios y avanzados, donde vamos a ver principalmente todo lo que es la programación orientada a objetos o POO por sus siglas, donde vamos a aprender lo que son clases, atributos y métodos, objetos, argumentos o un método, operador dis, constructores y sobrecarga de estos mismos de constructores, la memoria stack y heap, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, en fin, vamos a abarcar demasiados temas. Esperemos que sea un curso bastante extenso para ustedes, bastante dinámico, sobre todo ver muchos ejemplos para que quede todo muy claro, porque a veces nos trabamos o nos atoramos con el tema de la programación orientada a objetos, que sé que cuesta trabajo entenderlo, pero no se preocupen, estamos aquí para apoyarlos y vamos a comenzar a ver este tema en este curso, donde vamos a ver, como les decía, a profundidad. Ya hemos instalado en el curso anterior que ya vimos cómo instalar el JDK versión 8, que es el que voy a seguir utilizando porque es el que más se ocupan las empresas, el que más solicitan. Ya si ustedes tienen algún otro, pueden trabajar con él sin problema. Yo voy a seguir trabajando con el Java 8 porque es el que más se me acomoda y como comento, es el que más utilizan las empresas aquí en México, ¿de acuerdo? Aquí dejo un video en la parte superior derecha donde vemos cómo se instala el JDK 8 y si no, les aparece en internet, yo les dejo en ese mismo video una liga para que puedan descargarlo. Asimismo, el IDE que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser Apache NetBeans, donde también en la parte superior derecha les dejo otra etiqueta para que puedan ver cómo se instala este IDE, el IDE que significa un ambiente de desarrollo para poder trabajar lo que es Java en esta ocasión. Ya sea, como vimos en el curso pasado, si es que no lo vieron, pues Java tiene infinidad de IDEs donde podemos trabajar, incluso en un blog de datos como lo vimos, insisto, en el curso anterior, o en bastantes IDEs que existen, como en este caso yo voy a utilizar Apache NetBeans, pero los más populares vienen siendo Apache NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, o lo que viene siendo también Visual Studio Code, en fin, existen demasiados, pero estos son como que los más populares, pero ustedes pueden trabajar con el que ustedes deseen. Yo voy a trabajar con este, como les digo, porque es con el que me siento más cómodo. Así que vamos a comenzar este curso y bienvenidos. Vamos a comenzar. Bien, para comenzar vamos a abrir nuestro Apache NetBeans y vamos a comenzar para explicar cómo funciona este IDE. Vamos a ver nuestra herramienta. Para comenzar vamos a dar aquí un clic en File, después en New Project. Y aunque en este caso podemos trabajar directamente con la tecnología recomendada de Java y posteriormente con Maven, en este caso para simplificar los primeros ejercicios vamos a trabajar con Java y seleccionamos with and, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a explicarles a detalle todo este tipo de tecnologías y cada una de estas variantes. Pero de momento, para simplificarlo, seleccionamos Java with and y posteriormente seleccionamos Java Application. Muy bien. Vamos a dar Next. Ahora, ya que el IDE hizo una visualización previa de lo que tenemos en la computadora, aquí solamente para poder trabajar, vamos a palomear esta opción que dice org NetBeans para que nos ayude a actualizar y activar estas librerías. Vamos a darle Download. Vamos a dar Next. Aceptamos e instalamos. Estos son los que me marcó a mí. Puede ser que a ustedes les marque algún otro, como por ejemplo que nos diga que hace falta importar el Java X Implementation for Windows. O otro también muy común es que diga DNB medio Java o Java C, Java Edition Support Library, que también es muy común que esto los muestre. Muy bien. En este caso conmigo ya concluyó. Doy finalizar. Vamos a esperar que lo active. Ok, lo que sería colocar aquí el nombre de nuestra clase. Vamos a ponerle, solamente para familiarizar nuevamente con este ID, y luego ya continuamos como debe ser. Vamos a poner hola mundo. Y aquí nos pide dónde se van a localizar nuestros proyectos. Yo creo una carpeta aquí en mi disco duro, que es donde veníamos trabajando en el curso anterior. Lo voy a pegar aquí. Pero ustedes pueden colocarlo donde ustedes quieran. Lo más recomendable es que esté lo más pegado a la unidad de disco duro para que no esté tan alejado, por si tuvieran cualquier problema, estuvieran cerca de la raíz y así poder colocar la ruta mucho más corta. ¿De acuerdo? Ya lo único que sería quitar esta opción de crear el método main para crearlo nosotros, y no en todos los IDEs tiene esta opción, por lo que vamos a crearla nosotros mismos. Ya lo único que sería darle finalizar,
Esperamos a que cargue. Ahí está avanzando. Ya nos creó nuestro proyecto, se llama Hola Mundo. Y aquí dentro de Source Packages, vamos a dar un clic. Y aquí en Source Packages vamos a crear nuestra primera clase. Nos vamos a New, Java Class. Lo que seguiría es colocar aquí el nombre de la clase. Vamos a poner también Hola Mundo. Que como lo hemos visto y por estereotipo, recomendación, se utiliza que siempre se comience lo que es la clase con mayúscula. Y si son dos palabras, la segunda palabra que inicie también en mayúscula, pero sin poner ningún espacio. Vamos a dejarlo así de esta manera. Aquí en Packages, de momento lo vamos a dejar así solo, por lo que ya lo que seguiría sería darle finalizar. Damos Finish. Y ya vemos que nos creó nuestra primera clase en este IDE. Aquí ya, si se fijan, nos puso ya la clase pública de Hola Mundo. Aquí lo que hice que eliminé sin decirles es comentarios que al colocarlos se fijan con lo que es la barra y un asterisco nos permite colocar comentarios dentro de Java sin que estos alteren en lo que es el programa. Estos son comentarios que ya trae por default el programa, ¿de acuerdo? Por lo que en este caso no los ocupamos, vamos a eliminarlos. Que esto de los comentarios es muy útil en Java, tanto en cualquier lenguaje de programación como en Java. Podemos poner así mi primer programa, que este es para un solo renglón, pero como les decía, si ponemos una barra y un asterisco, esto nos permite poner múltiples renglones. ¿De acuerdo? Aquí se fijaron que el IDE me lo completó. Y aquí podemos poner todo el comentario que nosotros queramos, que esto es muy común dentro de los lenguajes de programación para lo que tecleemos o lo que escribamos, siempre poner qué es lo que hicimos, porque ahorita nos acordamos porque lo estamos haciendo. Pero a la larga, cuando volvemos a hacer un programa, se nos olvida, o si estamos trabajando en una empresa o con otros compañeros y quieren hacer uso de nuestro programa, es muy probable que a lo mejor no entiendan nuestra lógica, y por eso es conveniente siempre colocar comentarios para ver qué es lo que estamos tratando de hacer con esas sentencias. Ahora vemos aquí al lado izquierdo que el archivo que se va a llamar hola.java me lo creó tal cual el IDE. Ya no tuve que ponerle yo ninguna otra situación, solamente puse el nombre y en automático lo coloco a Java. En el curso anterior teníamos que hacerlo nosotros mismos y compilarlo previamente. Aquí este IDE nos va a hacer toda esa labor. Por eso a veces es más cómodo trabajar con un IDE que con un bloc de notas o editor de texto. Ok, lo que seguiría es ya colocar nuestro método main. Vamos a poner public static void main string args. Se fijan que al colocarlo me complementa lo que son los corchetes. Eso es lo que nos ayuda mucho un IDE. Vamos a poner las comillas. De hecho, si nada más pongo una, en automático me la complementa, ¿se fijan? Ahora vamos a poner nuestro print, system out, .print ln, hola mundo. Ponemos punto y coma. Punto y coma. Ok, ahí se fijan que me está poniendo una advertencia, que es algo que nos hace un IDE, donde nos marca alguna advertencia que algo estamos haciendo mal. Aquí mi primer advertencia fue que lo puse en minúscula, cuando es en mayúscula. Y para poder correrlo, vamos a dar botón derecho, después Run File. Esperamos aquí que corra el proceso. Y aquí ya me dice Hola Mundo. Voy a hacerlo más grande para que se alcance a ver. Ahí está. Lo hacen con el control y con el scroll lo pueden hacer más grande o más pequeño. Muy bien, lo hago un poco más grande para que quede mucho más claro. Otra de las ventajas que tienen los IDE es que podemos utilizar palabras cortas y el IDE no lo complementa. Por ejemplo, para no poner otra vez system.out.println, lo que podemos hacer es colocar south, damos con el tabulador y si fijan me colocó exactamente lo mismo sin tenerlo que escribir nuevamente. Ya nos puso que son las iniciales S out y en automático Java print ln y solamente colocar el texto para poderlo complementar. ¿De acuerdo? Son de las ventajas que tiene el utilizar un IDE, que nos ahorra mucho trabajo en la cuestión de escribir nuestro código. Y pues bien amigos, hasta aquí dejamos este video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros y nos vemos en el siguiente video para continuar lo que es Java intermedio. Que estén bien, hasta luego.